¿Qué tienen las novelas de John Gwynne que están gustando tanto? Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy les traigo algo especial, que es la reseña de la tetralogía completa de The Faithful and the Fallen de John Gwynne. Durante las pasadas, ¿qué fue? 3 semanas, prácticamente fueron 3 semanas y media. Yo me lancé a leer los libros 2, 3 y 4 en sucesión y los terminé leyendo a las carreras. Y la experiencia de haber leído esta saga me hizo definitivamente querer contarles por qué creo que John Gwynne es un escritor que está dando de qué hablar, y por lo menos en mi rincón privado de BookTube es un escritor que es bastante popular. Les recuerdo que esta saga en particular, The Faithful and the Fallen, no ha sido traducida al español, pero sí ha sido traducida y ya está por salir, me parece, el tercer libro de su otra saga, que es la que empieza con La Sombra de los Dioses. Esta saga se llama Hermanos de Sangre. En este momento ya se publicó en español La Sombra de los Dioses, La Furia de los Dioses o La Ira de los Dioses, y el último, no sé cómo se va a llamar el tercero, pero es la otra saga de John Gwynne. Yo leí The Faithful and the Fallen, que es la primera que él publicó, y de veras creo que tengo que hablar de ella porque tiene ciertas particularidades que hicieron una experiencia de lectura definitivamente de lo más disfrutable. ¿Por qué? Porque John Gwynne es un escritor que logra generar una saga que uno no puede parar de leer. Una vez que uno pasa a cierta lentitud normal del principio de cualquier novela de fantasía, no puede parar de leer el final hasta que termina de leerlo. Y son en total que como 1.000.000 de palabras, son libros como entre 220, no creo que son 1.000.000 de palabras, un poquito menos. El más largo son como 250.000 palabras, equivalentes a 750 páginas. Y la verdad, cómo mezcla las cosas, creo que es definitivamente lo que lo hace muy particular y muy diferente. Ahora, algo que va a ser súper fácil es decirles de qué va The Faithful and the Fallen, o de qué van las obras de John Gwynne. Es increíblemente fácil de explicar. Es prácticamente una fantasía clásica de elegido, de cupones de trama, que básicamente trata de que en este mundo de fantasía, el que es el dios de este mundo de fantasía y el que es el diablo de este mundo de fantasía se pelearon, destruyeron la tierra con sus ejércitos de ángeles y demonios. El que es el dios de este mundo de fantasía se retiró y quedó el que es el diablo de este mundo de fantasía completamente desterrado como el más allá, donde siguen viviendo los ángeles y los demonios, pero buscan salir a volver a conquistar el mundo. Y en el mundo hubo en su momento grandes luchas de gigantes por repartirse el territorio, que generaron también con la guerra entre ángeles y demonios un cataclismo, etc. Y así llegamos a este mundo que ha sido poblado por varios reinos de hombres que ocupan las fortalezas, en sus capitales, las fortalezas de los gigantes que han sido como desterrados a otros lados, al bosque, a las tierras más lejanas por ahí. Pero hay una conspiración para tratar de traer y volver a hacer carne al que es Azeroth, que es el diablo de este mundo, ¿no? Y el que se ve inmerso en todo es Corban, que es nuestro héroe, que es el hijo de un herrero que vive en un castillo, uno de estos castillos, ¿no? El hijo de un herrero, un hijo de la vida sencilla, que todo el mundo, desde el primer capítulo que aparece, sabe perfectamente que no es quien aparenta ser. Entonces, no les estoy diciendo nada que sea necesariamente original en esta saga. Pero, ¿qué es lo que hace John Gwynne que lo hace muy diferente, que lo hace verdaderamente notorio? No voy a decir excepcional, pero voy a decir que es notorio. Y es la forma en la que él mezcla dos estilos de fantasía de una forma muy armónica, que los vierte juntos y literal te precipita a leer y a leer y a leer sin parar. Por principio de cuentas, la primera de sus dos grandes influencias es esta fantasía clásica. Yo creo que lo que más se parece, voy a decir, es un poco añoranzas y pesares. Voy a decir que es más o menos de ese tipo de elegido, de ese tipo de sociedad, un poquillo, no tanto, porque esa sociedad es un poco más tirando hacia la Baja Edad Media. Ese tipo de elegido, ese tipo de amenaza con revivir a una deidad o a un antiguo malvado, es muy de ese tipo. Y también el tema de los cupones de trama, ¿no? Los antiguos tesoros que deben ser juntados, reunidos o destruidos, que ya sabemos todos de dónde viene, para poder ya sea traer a ese malvado o destruirlo completamente. Pero por el otro lado, John Gwynne lo que hace es traer y mezclar con otra
tradición de la fantasía que es completamente diferente. Y esa es la que yo creo es la fantasía de David Gemmell. Creo que hemos hablado de David Gemmell en este canal, pero David Gemmell fue un escritor inglés que escribió un tipo de fantasía muy particular, más o menos inspirada en la espada y brujería o espada y hechicería de Conan, ese tipo. Pero él la hacía de una forma que yo le llamo un thriller de aeropuerto de fantasía. Sus obras principales, Leyenda, Waylander, que Waylander la publicó en español Gigamesh. Son novelas en las cuales héroes así, hombres fornidos, duros, barbados, básicamente lo que hacen es casi matarse o luchar por vencer a toda una serie de horda de enemigos, y es casi lo que en videojuegos se llama hack and slash, de defender torres, defender fortalezas. Yo le digo fantasía de bárbaros tras la puerta. Entonces yo nunca había visto en una saga de fantasía estas dos influencias mezcladas en la forma en que John Gwynne lo hace. Y lo hace de una forma que en serio se vuelve completamente adictiva. O sea, les digo, David Gemmell era un escritor que escribía lo que yo llamo thrillers de aeropuerto, pero de fantasía. Entonces eso hace obviamente que esta saga se convierta en algo verdaderamente adictivo, que en serio uno no puede parar de leer. Y si uno se agarra, por lo menos al final del libro primero, de en adelante en un viaje, es probable que se quiera seguir con los demás libros corriendo hacia el final. También esta saga tiene una pequeña pátina que algunas personas dicen es que es como Juego de Tronos, pero no es como Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego. Es una pátina muy sencilla. ¿Por qué? Porque carece completamente de ese detalle social, ese tipo de detalle que yo llamo fantasías de instituciones, que es tan laboriosamente descrito en la obra de Martin. De hecho, el world building se me hace súper sencillo en John Gwynne. Eso sí es muy sencillo. Entonces solamente una pátina. También aparece un lobo, una loba en realidad, que es el personaje, el compañero animal de nuestro héroe. Que dicen, sí, es que eso es como Canción de Hielo y Fuego. Pero no, es solamente una pátina, en realidad no se parece. Parece mucho más a lo que yo les digo. Si me ponen a pensar, es como si fuera Añoranzas y Pesares o Las Crónicas de Belgard, que hablamos del tema de Belgard la semana pasada. Pero más como Añoranzas y Pesares, sin el tono melancólico, mezclado. Es así, con esa fantasía de bárbaros tras la puerta, de thriller, de locura, de David Gemmell. Así es John Gwynne. Ahora, eso quiere decir obviamente que no es perfecta. Y creo que el factor que más le pesa a la saga es que este tipo de fantasía de David Gemmell se presta más a libros cortos o a libros de una sola entrega. Leyenda y Waylander, si bien son parte del ciclo Draenei en general, son libros que su historia es autoconclusiva per se. Entonces acá es una historia que se extiende a lo largo de 4 libros largos de fantasía. Y eso quiere decir que el autor tiene que recurrir bastante a muchos giros de trama que honestamente no son de los más acabados ni de los más sofisticados en el género. Hay mucho cliffhanger, muchos reversals, muchos giros. Entonces básicamente se dedica a generar eso. Y obviamente como es mucha extensión y hay una serie extensa de villanos también, lo que he visto que muchos lectores se quejan es de que los villanos tienden a escaparse de las peores situaciones. No solo los villanos, sino también los achichincles, los chalanes de los villanos tienden a escaparse por lo menos hasta el libro 3 de prácticamente todo lo que les pasa y los héroes sufrir para seguir alargando la historia. Esto a mucha gente le ha molestado y yo creo que pues en cierto momento dices, sí, efectivamente eso lo que delata es que en realidad John Gwynne va por la acción, ¿no? Por otro lado, algo que sí es muy bueno en John Gwynne es que este escritor se dedica a practicar, es muy entusiasta de lo que se llama live action roleplay o LARP, que es básicamente vestirse de caballero. Le encantan los vikingos. De hecho, la de Hermanos de la Ira es de vikingos, o de vikingos de fantasía, que a mí yo siempre les digo me dan flojera los vikingos. Pero es probablemente el escritor que sea más técnicamente correcto que yo he leído en describir el combate cuerpo a cuerpo. Hay demasiados combates cuerpo a cuerpo, muchísimo duelo espada, muchísimo. Pero él sí definitivamente entiende cómo es la destreza de la espada, sobre todo a mandoble, ¿no? En ese momento. Entonces, eso sí, si les gusta algo muy técnico de ver cómo era, es verdaderamente así. Y la verdad yo no puedo sino contrastar los 100% los temas de esta saga con los de, por ejemplo, ahora los de Alas de Sangre y Alas de Hierro, porque esto es completamente lo contrario. Esto es
y esto sí se los tengo que decir, son temas netamente muy masculinos en fantasía, en el sentido de que la preocupación fundamental es la guerra. Hay romances, sí, pero es un pensamiento atrás, un afterthought, definitivamente. Pero básicamente lo que quiere Gwyn es acción, son trancazos, son yelmos abollados, sesos desparramados, intestinos eviscerados, sangre y sudor y lágrimas y el olor a fetidez del campo de batalla, que es típico cuando estábamos hablando hace un par de semanas de las novelas de caballería, más o menos de ese tipo. Entonces sí, completamente es la guerra, cuestiones militares no muy estratégicas. Por todo lo que sabe Gwyn de combate cuerpo a cuerpo, no es tan bueno en estrategia militar ahora que lo pienso. Y un fallo más del autor es que en el world building no hace mucho sentido la demografía, porque no se nos habla ni de grandes ciudades ni de grandes centros poblacionales, solamente estos castillos donde vivían los gigantes que ahora son poblados por hombres, que son las capitales de sus reinos. Y en ese libro salen ejércitos de miles y miles y miles de soldados con un ratio, una razón tremenda de bajas. Y siguen saliendo ejércitos y ejércitos y ejércitos y batalla tras batalla y ejércitos, y otro reino vuelve a sacar ejército, etcétera, ¿no? Eso no hace mucho sentido desde el punto de vista del libro, pero bueno, solamente sí, son muy piquis con ese tipo de detalles. Pero fuera de eso, lo que les puedo decir es que esta saga es, si la quieren leer y la leen en inglés, porque esta sí no se ha traducido, no he leído que se vaya a traducir, es verdaderamente adictiva de leer, verdaderamente emocionante. Yo creo que uno sí se encariña con los personajes. Pese a la repetitividad del asunto, creo que uno sí se encariña, pese a los trucos también del escritor, uno sí se encariña definitivamente y sí quiere conocer el final. Yo terminé corriendo, o sea, fines de semana que leía 200 páginas al día, cosa que no leía desde que iba a la universidad. Pero sí, entonces, y si no, tienen la saga, la de La Sombra de los Dioses, que vuelvo a decir, es Hermanos de la Ira, ¿verdad? Sí, Hermanos de la Ira, algo así. No, Hermanos de Sangre, perdón. Y debe ser muy parecido. Por lo menos si quieren empaparse de ese estilo, ahí está disponible para que lo puedan leer en español. Y espero que algún día pues traduzcan esta también. Cuéntenme si ustedes han leído a John Gwyn, qué les parece. Obviamente eso no es ni alta literatura, ni es técnicamente o fantasía muy relevante, pero es verdaderamente disfrutable y entretenido de leer. No se les olvide que ya tengo cuenta de BookTok también, donde me pueden ver bastante más seguido que aquí. Tengo mis demás redes sociales y no se les olvide la campanita, suscribirse, comentar y nos estamos viendo en la próxima.